Compartimos pantalla acá. Confírmenme si están viendo la pantalla ustedes. Sí, ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve. se ve perfecto. Ok. Bueno, en principio, si bien no tiene mucho que ver con la materia, pero está bueno que por lo menos cuando hablamos de carga distribuida ustedes tengan una idea de a qué nos estamos refiriendo, digamos, qué es una carga distribuida. Por ejemplo, una carga distribuida, la más habitual que ustedes van a encontrar es una carga distribuida constante, que en general es el peso propio. Por ejemplo, el peso propio de una viga, la sobrecarga de uso, eh, la acumulación de agua en una cubierta plana, o sea, cualquier carga que sea constante, la representamos, la modelamos como una carga distribuida constante. Una carga distribuida lineal, eh, esto podría ser el peso propio de una viga que tiene altura variable. Fíjense, en esta viga tiene una altura variable, con lo cual obviamente en esta sección va a pesar mucho más que en esta sección. Y esta ordenada representa el peso de esa viga, entonces es lógico que acá tenga mayor ordenada que acá, pero fíjense que acá no llega a cero, no es triangular, porque acá tiene peso, ¿no? O sea, no llega a cero. Entonces, un, el peso propio de una viga de altura variable tranquilamente puede ser una carga de variación lineal tipo trapecial, ¿no? Una carga de distribución triangular, si tiene ordenada en el inicio, ordenada en la base y es cero arriba, podría ser una carga hidrostática, una carga de empuje de suelo, ¿no? Imagínense que esto es el muro de un sótano, entonces a nivel de suelo no tiene empuje porque no hay nada por arriba del piso, y a medida que vamos ganando en profundidad tiene más peso. Esto es absolutamente, obviamente, a título informativo, pero como para que vean que lo que estamos viendo tiene absoluta injerencia y relevancia en casos de la vida real, digamos. La misma carga triangular, pero que tiene ordenada hacia arriba y en la base va a cero, podría ser tranquilamente la modelización de una carga de viento, ¿no? Que cuanto más alto estamos, más empuje tiene. Una carga de este tipo trapecial tranquilamente podría ser la transmisión de la carga superficial de una losa hacia una viga. Fíjense, más o menos este es el esquemita típico de cómo descarga una losa en las vigas. Fíjense que en estas vigas laterales va a descargar de forma triangular, y hacia estas vigas laterales la distribución de carga es más o menos como esta que estamos modelando acá, una variación variable de forma trapecial. Y ahora sí, lo que nos empieza a importar a nosotros es cómo dividimos estas figuras medianamente complejas en figuras más simples, y dónde ubicamos el centro de masa de esas figuras, que allí en el centro de masa es donde se va a ubicar la resultante. Centro de masas de el diagrama de presiones, que a veces por ahí no necesariamente coincide con el centro de masa físico, ¿sí? Estamos hablando del centro de masa del diagrama de, de presiones, esto de carga distribuida. Obviamente, si tenemos una carga constante, la resultante va a ser Q por L, ¿sí? Porque es el área de este rectángulo, que su altura es Q y su base es L, o sea, el área es base por altura, Q por L, y el centro de masa va a estar ubicado en lo que nos importa a nosotros, que es su,
su distancia desde uno de los bordes, dependiendo de dónde nos posicionemos nosotros para tomar la ecuación de momento, va a ser L sobre 2. Ya sea que nos posicionemos de este costado o de este otro, es L sobre 2. Si es una carga de variación triangular, la resultante va a ser base por altura sobre 2, o sea, Q por L sobre 2, y va a estar ubicado a 1/3 de la base del triángulo, ¿no? Ojo con esto, porque a veces el momento lo tomamos desde este punto. Si lo tomamos desde acá, obviamente es 2/3 de L, ¿no? O sea, es 1/3 de L desde la base del triángulo. Por supuesto, en triángulo invertido es exactamente lo mismo, Q por L sobre 2, 1/3 desde la base, ¿no? Fíjense, acá es 1/3 desde abajo, acá es 1/3 desde arriba, ¿no? Por supuesto. En este tipo de figura, acá vemos que la dividimos en tres, en dos triángulos y un rectángulo, ¿no? En donde este primer tramo lo llamamos L1, el tramo central de variación constante lo llamamos L2, y el último tramo de variación lineal, o sea, de la base del último triángulo, lo llamamos L3, y las resultantes y los baricentros van a estar, o sea, la resultante de este primer triángulo será esta. Si esta carga Q constante es la misma para todo el tramo, o sea, para los dos triángulos, va a ser Q por L1 sobre 2, o sea, el área de este triangulito es la resultante 1, Q por L1 sobre 2. La resultante de este rectángulo va a ser Q por L2, ¿no? Es base por altura, el área del triángulo, Q por L2. Y la resultante de este triangulito de acá va a ser Q por L3 sobre 2. Y van a estar ubicadas esta primera, R1, a 2/3 de L1, ¿no? Como cualquier baricentro de un triángulo, está a 1/3 de la base, ¿no? O sea, a 1/3 de aquí, o sea que es 2/3 desde acá. El lugar geométrico donde se ubica la resultante de la figura 2 está a la mitad de la longitud de esta L2 más L1, si tomamos desde el punto extremo este. O sea, va a ser L1 más L2 sobre 2. ¿Sí? Y para la figura simple 3, la resultante va a ser nuevamente Q por L3 sobre 2 y va a estar ubicada a 1/3 de L3, este pedacito, 1/3 de L3, más L2 más L1, ¿no? Con lo cual, si yo tuviera que tomar una ecuación de momentos respecto de este punto, no necesito saber ni la resultante general ni la ubicación de esa resultante general. Lo trabajo como si fueran tres cargas distintas y digo, el momento en este punto es R1 por 2/3 de L1 más R2 por L1 más 1/2 de L2 más R3 por L1 más L2 más 1/3 de L3. Y ese es el momento que hay en este punto. No necesito, repito, no necesito saber ni cuánto es la resultante general, ni en qué lugar geométrico se ubica esa resultante. Trabajo con las figuras que yo descompuse, ¿no? Con las subfiguras que voy descomponiendo. Si tengo esta carga trapecial, acá tengo dos opciones para dividirlo. Lo puedo dividir como una carga constante más una lineal, o sea, una constante que llamo 1 más una lineal que llamo 2. La constante va a tener una ordenada de carga que es Q1, y fíjense que la lineal, la triangular, va a tener una ordenada de carga que es Q2
menos Q1, o sea, este pedacito de acá. Si esto es Q2, cuando yo haga que mi figura total, mi figura compuesta, va a ser la figura 1 más la figura 2, cuando considere estas cargas, voy a tener que considerar Q2 menos Q1, o sea, estoy como sumándole el triangulito por arriba del rectángulo. Tengo otra opción que quizás es más difícil de ver en una primera instancia, pero les aseguro que a lo largo de la carrera les va a resultar mucho más provechosa. Si se acostumbran a trabajar de esta forma, después va a ser más provechoso, que es distribuir, separar esta carga trapecial como dos triángulos. Un triángulo que tiene como extremo, como valor extremo Q1, y digamos, la separamos así, y otro que tiene Q2. La enorme ventaja de esto es que no tengo que hacer esa cuenta de Q2 menos Q1, que a veces nos complica, ¿no? O sea, sería de esta forma. Yo si separo mi figura geométrica, en vez de en un rectángulo y un triángulo, en dos triángulos, ¿sí? Simplemente en dos triángulos. Entonces, si opté por la primera forma, que quizás es más sencilla a la vista, más intuitiva, ¿sí? Mi resultante 1 va a ser base por altura, en donde la altura es Q1 y se va a ubicar a L sobre 2. ¿Sí? R1 es Q1 por L y está ubicada a L sobre 2. Y Q2 es, R2, perdón, es Q2 menos Q1, o sea, este tramito de acá, por L sobre 2, o sea, este triangulito de acá. ¿Sí? ¿Y dónde se ubica? Bueno, en L sobre 3, porque está, es como si agarrara este triangulito solo, entonces se va a ubicar a L sobre 3. Entonces, si tuviera que tomar una ecuación de momento respecto de un punto por aquí, diría que eso es R1 por L sobre 2, ¿no? Y R1 es Q1 por L1, más R2, que es Q2 menos Q1 por L sobre 2, por 2 tercios de L, ¿no? 2 tercios de L. Si medimos desde acá, 2 tercios de L. Esa es mi sumatoria de momentos respecto de un punto ubicado aquí en el extremo de esta figura. Si hubiésemos optado por dividirla de la otra forma, dividirlo en dos triángulos, mi resultante de cargas R1 sería Q1 por L sobre 2, ¿sí? Q1 por L sobre 2, y mi resultante de carga 2 sería Q2 por L sobre 2. Fíjense que es mucho más sencillo la ecuación de las resultantes de esta forma. No tengo esa ecuación acá que me quedaban Q2 menos Q1, ¿sí? Y las ordenadas están a un tercio desde un lado, a un tercio de L desde un lado y un tercio de L desde el otro. Con lo cual, si yo tuviera que hacer una ecuación de momentos respecto de un punto ubicado extremo aquí a la izquierda de la figura, sería Q1 por L sobre 2 por un tercio de L más Q2 por L sobre 2 por 2 tercios de L. ¿Sí? Esa es mi ecuación de sumatoria de momentos respecto de un punto que está aquí en el extremo izquierdo de esta figura. Ahora, sobre esto, ¿quedó alguna duda? Creo que no, porque es simplemente sacar las áreas de esas figuras geométricas simples y ubicar el baricentro, ¿no? de figuras geométricas bastante simples. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es utilizar estas
cargas distribuidas, una triangular, que podría ser tranquilamente un empuje de suelo, y una carga trapecial, que puede ser un peso propio más, no sé, una sobrecarga variable o cualquier situación de carga que me genere esta variación lineal. Como siempre, si bien no era el objetivo de hoy, pero siempre que encaremos un ejercicio de este tipo, no podemos evitar hacer el análisis cinemático, ¿no? Entonces, si bien no era el objetivo de hoy, que era repasar un poquito carga distribuida, nunca se puede evitar, digamos, siempre que encaren un ejercicio de estos, aunque no lo pida, y si no lo pide por ahí no lo escriben, pero no pueden evitarlo porque por ahí están ante una situación de vinculación aparente, y si están ante esa situación es matemáticamente imposible que le encuentren respuesta. Entonces no tiene sentido encarar un trabajo que no tiene solución. Entonces, como siempre, lo primero, el análisis cinemático. Lo primero que vemos acá es que tenemos una chapa, otra chapa y una tercera chapa. Esta primera chapa tiene un punto fijo en A, y la chapa 3 tiene un punto fijo ¿en dónde? En el punto en donde se cruzan las perpendiculares del plano de rodamiento del apoyo móvil en F con la perpendicular del plano de rodamiento del apoyo móvil en E. O sea, en E, que es ese lugar geométrico en donde se cruzan esas rectas, hay un punto fijo, ¿sí? No por el apoyo, porque es un apoyo móvil, pero sí porque es el lugar en donde se están cruzando estas rectas, ¿sí? Entonces tenemos la chapa S1 con un punto fijo en A y la chapa S3 con un punto fijo en E, ¿sí? Bueno, previamente hicimos el conteo, digamos, de cantidad de chapas. Tenemos una cadena abierta, 3 chapas, o sea, los grados de libertad son 5 porque es n más 2, y tenemos 5 condiciones de vínculo, 2 de el fijo y una por cada uno de los 3 móviles, con lo cual es isostático. Y lo que dijimos, la chapa S1 tiene un punto fijo en A, la chapa S3 tiene un punto fijo en 3. Fíjense, del punto fijo de la chapa S1 unimos la articulación relativa entre 1 y 2, y esa es la biela que la chapa 1 le pasa a la chapa 2. La articulación relativa 1-2 está aquí. Unir el punto fijo de la chapa 1 con la articulación relativa 1-2, la dirección es vertical, o sea, le está pasando esta biela. Ahora unimos la articulación, el punto fijo de la chapa 3 con la articulación relativa A2-3. ¿Cuál es la articulación? ¿Dónde está la articulación relativa A2-3? Está en el impropio horizontal. Fíjense, ¿no? Que este es un dispositivo, es un vínculo que restringe movimientos horizontales, pero no restringe movimiento vertical, con lo cual, ¿sí?, está en el impropio horizontal, o sea, es paralelo a la dirección de estas bielas. Unir este punto fijo con la articulación relativa A2-3 no es otra cosa que trazar una recta horizontal por el punto fijo E, ¿no? Esta es la biela de la dirección E A2-3, que es la biela que la chapa 3 le transmite a la chapa 2. O sea, la chapa 2 tiene una biela vertical que le transmite la chapa 1 y una biela horizontal que le transmite la chapa 3. Si el plano, la perpendicular al plano de rodamiento del apoyo en C no coincide con estas dos,
tenemos fija la chapa S2, o visto de otra forma, digamos, yo podría decir que en donde se cruza la perpendicular del plano de rodamiento del apoyo móvil en C con esta biela, aquí tengo el polo de la chapa S2. Si este polo no coincide con esta con la biela, con la dirección de esta biela, puedo asegurar que la chapa S2 está fija. Si la chapa S2 está fija, en particular el punto B y el punto D están fijos. Si el punto B está fijo y el punto A está fijo, la chapa S1 está fija. Si el punto D está fijo y el punto E está fijo, la chapa S3 está fija. Entonces, las tres chapas están fijas y esta estructura es cinemáticamente invariable, y ya habíamos demostrado anteriormente que estaba estáticamente sustentada. Entonces, a partir de ahora sí podemos determinar, hacer las ecuaciones de equilibrio y determinar las reacciones de vínculo, ¿sí? Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer, recuerden cuál era mi estructura original. Si esta es mi estructura original, yo puedo hacer, digamos, tres ecuaciones de equilibrio general, o sea, una proyección de fuerzas verticales, una proyección de fuerzas horizontales y una ecuación de momento. Seguramente en el punto A sea la ecuación de momento general, porque me va a anular dos reacciones, y voy a tener que tomar necesariamente dos ecuaciones de equilibrio relativo. Fíjense, una ecuación de equilibrio relativo podrá ser la sumatoria de fuerzas verticales, porque este tipo de vínculo de articulación me restringe los movimientos horizontales, pero no los verticales, con lo cual si acá llegase, si a este punto llegase una fuerza vertical, esto se movería, porque esta articulación no lo restringe. O sea, necesariamente acá no puede llegar ninguna fuerza vertical. Entonces yo puedo hacer sumatoria de fuerzas verticales en el punto D para la chapa S3 y va a tener que ser 0. Y otra ecuación relativa podrá ser una ecuación de momento de las chapas 2 y 3 respecto de B, ¿sí? En donde todo esto tiene que ser 0. Ahora, cuando yo hago ecuaciones de equilibrio relativo, ya sea de fuerzas o de momentos o lo que fuere, todas las fuerzas actuantes son las que actúan sobre esa chapa. Entonces, yo acá voy a necesitar saber cuál es la ordenada de carga en este punto, ¿sí? Porque tengo que tomar este pedacito de carga. ¿Sí? Entonces, si esta es, para hacerlo de forma general, ¿no? Genérica, ¿no? Esta es la ecuación de una recta como en la secundaria, ¿se acuerdan de AX más B? Bueno, A es la pendiente de la recta. En este caso la pendiente de la recta, ¿cuál es? Es Q2 menos Q1, o sea, este incremento, Q2 menos Q1 sobre L. Esa es mi pendiente, ¿sí? El X es la ordenada, es L, ¿no? El L que voy avanzando, a ver, que se entienda, este L asterisco, ¿sí? Vean la diferencia, esto es L y esto es L asterisco, ¿sí? La pendiente es Q2 menos Q1 sobre L, es la pendiente de toda la recta, y el L asterisco es en particular en donde estoy parado para determinar esta ordenada de carga. Y lo que sería el B de mi ecuación de la recta de ese AX más B, ¿no? Sería este Q1, ¿no? Que sería la ordenada, el origen, digamos.
Entonces, este valor de ordenada Q asterisco para nuestra carga que teníamos distribuida trapecial sería 10 kN sobre metros, que es este Q1, más 20 menos 10, o sea, este Q2 menos 10, 20 menos 10 sobre 4, que son estos 4 metros, por 2,5, ¿sí? Porque este punto D, ven que está a 2,5 de aquí, ¿sí? Entonces, 4 son estos 4 metros y 2,5 es el lugar en donde se ubica el punto D. Entonces, acá determinamos cuál es mi ordenada de carga, esta Q asterisco, este valor que tengo aquí, porque yo tengo que cortar ese diagrama de distribución de carga. Entonces, habiendo determinado el valor de este Q asterisco, ahora lo que tenemos que hacer es la sumatoria de todas las fuerzas verticales que hay en esta porción de estructura, en la chapa S3, ¿sí? Y la sumatoria de fuerzas verticales es Q1 por L, donde Q1 son estos 16,25. Fíjense que nuevamente esto es una carga como las que habíamos visto trapeciales, que podemos dividir en una rectangular y una triangular, en donde la ordenada de menor valor es esta 16,25 que acabamos de determinar, y la ordenada de mayor valor era la que teníamos de antes. Entonces la sumatoria de fuerzas verticales van a ser Q1 por L más Q1 menos Q2, o sea, este pedacito de acá, por L sobre 2, con L este metro y medio que hay desde el punto D hasta aquí, ¿no? Hasta el extremo de la estructura, ¿sí? Menos RF. Y en esta porción de estructura, en esta chapa S3, no hay más cargas verticales, ¿sí? ¿Puedo comentar algo, Sí, Claudio? por favor. Sí, en este caso no es Q1 menos Q2, es Q2 menos Q1, Tenés porque razón. el pedacito, Sí, el sí, sí, sí. pedacito de triángulo, Sí, sí. sí, Q2 es mayor que Sí, Q1. sí, Q2 menos Q1. Es Otra cierto. cosita que quería decir era que en todo este análisis que estamos haciendo, estamos asumiendo que la longitud de las bielas es nula, ¿no es verdad? O sea, Claro. la distancia que hay entre las dos chapas es prácticamente igual a cero, o sea, eso no afecta, ¿sí?, al valor de la carga distribuida. ¿Está bien? Asumimos que que el Sí, trapecio, esto. exactamente, eso es nulo. Claro. Es un dispositivo que genera este efecto cinemático, pero tiene dimensiones despreciables frente a la estructura, cosa que no siempre es así. A veces van a ver en algún ejercicio o en la vida real que no es para nada despreciable. Esto por ahí es un metro y medio, medio metro. O sea, en este caso nosotros estamos asumiendo que es un dispositivo que tiene dimensiones despreciables, supónganse, no sé, alguna unión de chapas o algo que puede medir 1 centímetro, 2 centímetros frente a una viga de 2 metros y pico, 3 metros, es despreciable. No necesariamente esto va a ser siempre así que sea despreciable. Van a ver ustedes en la guía o en muchos lados en donde esto tiene valor, o sea, tiene medio metro, 1 metro, lo que fuere, y hay que determinar, si bien para el análisis cinemático uno lo puede considerar como una articulación relativa, después va a haber que determinar los esfuerzos internos y todo como si fuera una barra biarticulada, que es lo que en realidad es. Lo que pasa que, bueno, cuando tiene dimensiones despreciables, simplemente lo consideramos como una articulación y no consideramos su dimensión. Eso sí, acá lo que decía el ingeniero, ténganlo en cuenta, es Q2 menos Q1, ¿no? Estamos hablando de esta porción, acá hay un error de tipeo. Es esta porción de acá,
con lo cual el área de este triangulito es este Q2 menos Q1 por este L sobre 2, ¿sí? Este es un caso típico donde hubiera convenido discretizar con dos Con dos triángulos. triángulos, Entonces claro, hubiéramos tenido Q1 más Q2 por L sobre 2. exactamente, exactamente. Y bueno, como acá no necesitamos hacer ecuación de momento, mucho digamos, en este caso particular, mucho no interesa en dónde se ubican, pero bueno, estaría a la mitad de la longitud desde este punto esta resultante y a 2/3 de la longitud esta otra. Repito, como lo que hacemos acá es sumatoria de fuerzas verticales, en este caso particular mucho no nos interesa. Y acá ya determinamos el valor de la resultante en F, ¿no? Que va a ser estos 16,25 que era esta Q1 por 1,50 más estos 3,75 que es 20 menos 16,25 por 1,50 sobre 2, ¿no? Si te parece, cortamos y arrancamos de vuelta porque creo que nos queda un par de minutos Sí, solamente. quedan 2 minutitos. Bueno, dale, Ok. cortamos y arrancamos inmediatamente, en cuanto estén los otros. ¿Dónde está? Vamos. Para que estoy intentando. No puedo.